Bueno, ya estamos oscuros, ¿eh? Sí. Y la verdad que como siempre tenemos prisa. Porque llegamos siempre justo. Estamos justo detrás del parking de Trondheim y se nos ocurrió la idea de, como ya habíamos grabado un episodio del aeropuerto de Stavanger, hacer lo mismo con el aeropuerto de Trondheim. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Sí, entonces acabamos de aparcar en este parking que es no cubierto, está afuera. En este parking nosotros hicimos una reserva. Para que tengáis una idea más o menos, el precio de un día te puede rondar alrededor de 230 coronas. Eso sí, si lo reservas con antelación. Por experiencia propia, normalmente cuando reservas con antelación tienes esos precios. Pero otro dato curioso es que cuando reservas muchos días, los precios por día te pueden salir alrededor de 120 coronas o 150 coronas Por día, correcto. por día. Pero eso es cuando Te reservas una semana, 15 días y algo 15 así. días así, te sale muchísimo más barato. Está muy cerca del aeropuerto, 2-3 minutos andando y ya estamos ahí. Pero es cierto, hemos elegido la opción más económica, que es parte abierta, ¿no? Pero también hay sitio como cubierto y costará un poquito más caro. En teoría estamos en la entrada del aeropuerto. Es este, ¿vale? Donde pone arriba. Y nos vamos a entrar dentro ya. A esta hora está saliendo y entrando mucha gente. Se nota que quizás es la hora pico, pero la primera parada que vamos a hacer dentro del aeropuerto es ir a los servicios, a los baños, porque venimos urgidos de entrar, sobre todo Anastasia, que va con prisa ahí. En sí este aeropuerto no es muy grande, la verdad que no tiene mucha pérdida. Nosotros, como hemos ya venido varias veces, no sabemos cómo que mover muy rápido. Venimos tan rápido que el vuelo que saldría en 1 hora y nosotros estamos como que 1 hora antes y nos da chance de llegar al vuelo. Aquí por lo menos al frente tienen como una especie de restaurante donde se pueden sentar y pedir algo mientras esperan que cuando tú llegas a este aeropuerto y sales del avión, normalmente vas a recorrer ese pasillo que está acá. Entonces tú sales por acá hasta aquí y normalmente la gente te espera de este lado o te espera aquí, el que te quiere esperar sentadito, te toma algo y así. Vamos a la segunda planta ahora mismo y como vieron, entramos por acá, fuimos al servicio allá. Esta es la salida cuando llegas del avión, que quieres salir del aeropuerto, y tienes este ascensor aquí. Y ya dentro del ascensor marcamos la segunda planta. ¿Cómo te sientes hoy, amor? Sí, siento incómodo porque estoy llena de cosas y ¿Qué llevas ahí? y me pesa muchísimo todo. En este aeropuerto hay 2 terminales, A y B. El terminal A son vuelos nacionales, normalmente salen a Oslo, Bergen, Stavanger, y si no me equivoco alrededor de 25 vuelos al día. Al día, ¿no? Sí, 25 vuelos al día que si, nacionales. nacionales. Que si tú quieres ir, por ejemplo, a Oslo, a Bergen, lo vas a hacer. Este aeropuerto es el 4º más grande de Noruega. Terminal B es los vuelos internacionales y vuelan a Polonia, Ámsterdam, Suecia también van, Sí. incluso van hasta España, Croacia. Va hasta España. Y por cierto que un vuelo de Trondheim a Polonia, a Gdansk por ejemplo, nos salió una vez por 8 euros. Por el show. Entonces a veces hay muy precios muy bajos. Y pues esos son los 2 terminales. Estamos justamente antes del control. De aquí para allá no se puede grabar. Nosotros con nuestro boarding pass vamos a pasar allí. Como ves es chiquitito en teoría, porque no hay mucha gente y para pasar al otro lado es muy poco. Cierto que es importante también la botellita de agua. Nosotros tenemos llena botellita de agua, ahora pequeñita, pero siempre los llevamos con nosotros porque al pasar de aquí tú tienes que tomársela y allí dentro, en duty free, cuando pasas ya ahí dentro, ya puedes rellenar agua, porque hay ciertos espacios donde tú gratuitamente puedes rellenar tu botellita de agua. Recién pasamos el control. Sí, por fin hemos pasado el control. La verdad que siempre es un poco lioso porque tienes que sacar siempre las cosas. A pesar de que lo haces muchas veces, creo que es algo que siempre tienes que tener. Fastidia siempre. No, sí, es como que un trámite que te quita tiempo y como que siempre vas a la suerte, ¿no?
Pueden ser que te paren, pueden ser que algo ese día no esté bien. Es que, por ejemplo, yo esta vez llevo el ordenador y Yender también lleva ordenador. Entonces tienes que sacar ordenador, tienes que sacar dispositivos y todo eso. Y entonces si tú ya tu mochila ya has colocado, ¿no? Luego a la hora de sacar todo es un poco incómodo. Sí. Y la verdad yo me siento un poco intimidada, ¿no? Y te hacen abrir la mochila y se van a ver ahí tus cosas, ¿sabes? Sí, y a veces te tienes que sacar tus cosas personales y que, bueno, no sé, yo me siento así. Esto es lo que hemos contado, que se puede rellenar agüita gratis. Sí, si quieres pasar. You first, no worries. Es que había una señora ahí, entonces. Sí. Primero que pase ella y nosotros Y luego. ahora rellenamos. Pero sí es totalmente gratuito, puedes rellenar tu agüita, llevarte una botellita así, vacía, y rellenar. Y eso es lo que vamos a hacer, rellenar, a ver cómo es. A ver. ¿Sale fuerte o...? Bueno, así, pero sí que sale fresquita, entonces va a ser fresca. Pero eso es bueno, porque así no tienes que gastar dinero en agua, ¿no? Como que rellenas y bebes, y otra vez puedes rellenar, todo el día puedes rellenar. Sí, pero eso es un datazo porque así no te mueres de sed y aparte este aeropuerto, como casi todos los aeropuertos, tiene internet. El internet funciona rápido Sí. y es completamente gratuito. Entonces, Correcto, puedes conectarte a wifi y totalmente gratuito. conectarte y así aprovechar de ver nuestros episodios que salen cada domingo y no perderte de ninguna de nuestras aventuras por ahí. Amor, se te cayó el gorro. El dato curioso que desde ese aeropuerto de Trondheim hasta el centro de Trondheim son alrededor de 35 kilómetros, que son aproximadamente 30 minutos de aquí a acá. Y este aeropuerto tiene una pista de 2.999 metros, entonces es la única que está en funcionamiento y es la única que utilizan. Y lo dato importante también que aquí alrededor, mira, lo vamos a encontrar el hotel Radisson Blu, ¿vale? Que está justo al frente, y creo que el segundo hotel es Scandic, Scandic, ¿no? que es una cadena de hoteles que normalmente hemos visto, por ejemplo, en Bergen, también en Stavanger. Si tú estás aquí en Trondheim y tienes que quedarte una noche sin moverte muy lejos del aeropuerto, pues aquí tienes dos hoteles importantes y mira, como vemos, totalmente al lado del aeropuerto. Pero eso sí, según la experiencia que hemos tenido, ver los precios en estos hoteles, normalmente vas a pagar caro por alojarte, porque están muy cerca del aeropuerto, solo sales y estás ahí. Desde este aeropuerto de Trondheim, si compras los vuelos desde aquí a Oslo, por ejemplo, pues te puedes salir alrededor de 30, 50, hasta 100 euros. Si no lo compras con antelación, saldría muchísimo más caro, porque aunque son vuelos nacionales, suelen valer en Noruega muy caros. Y en sí, cuando planificas todo con antelación, te vas a ahorrar dinero. Si no, vas a pagar precios una locura. A veces he visto vuelos por 200, 300 euros solo desde acá a Oslo, que son 50 minutos de vuelo. Correcto. Y bueno, aquí estamos esperando. Nosotros salimos de allí, este es el control y pasamos acá. Y aquí están las puertas de acceso y este tablero inmenso donde te indica a dónde. Del 25 al 32 es hacia allá y del 33 al 49 hacia allá. Pero en teoría son puertas de acceso para los aviones acá y diferentes tiendas, y cada mitad tiene, por ejemplo, un servicio y un estante de esa agüita que nosotros rellenamos recién, y es eso. Aquí creo que se viene a gastar porque está todo para que gastes. Libros, aquí duty free, fragancias, mira, están preparando ya para Navidad. Y un poco acá, mira, otra agua que es, en teoría, la empresa Avinor es la que regula y controla todo el aeropuerto. Eso lo hemos visto también en otras ciudades como Bergen, Oslo. Y nada, es un poco así. Esta es la puerta 32. Este es el mismo restaurante que hemos visto en la entrada, está aquí arriba. Te puedes comprar un snack. ¿Cuánto costará un snack? A ver, 131 este pancillo. Wow, 135 este pan. Ensalada 220 aquí. Un poquito caro todo. Y a ver el agua. ¿Cuánto cuesta el agua que nosotros en teoría teníamos que haber traído? Esto me vale 49 coronas.
está el precio, 49 por mes. Wow. Mira, por ejemplo, Anastasia se trae uno esto de casa, que este, por ejemplo, para ir en el avión, y este te sale 135. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cada vez que vamos a montarnos en un avión, antes de montarnos nos dan ganas de ir al servicio, al baño, a orinar otra vez. Aunque nosotros ya hemos orinado. Eso es cierto. Y también nos pasa siempre que llegamos siempre muy justo de tiempo, siempre muy justo, y no nos da absolutamente nada. Algo que nos parece curioso también es que en Noruega, por ejemplo, hicimos el pase ahora y no nos quitaron ninguna documentación. Sí, nosotros tenemos vuelos aquí, ¿no? Entonces vamos regional, en teoría es vuelo regional. Sin embargo, a pesar de todo, estamos acostumbrados de cuando tú pasas esta barrera para entrar a avión, normalmente por lo menos te comprueban, si no pasaporte, pero por lo menos algo, un DNI, por lo menos billete, en Sudamérica nosotros no. Y no solo Sudamérica, hemos viajado en otros lugares como Polonia o por ahí también, sí, creo que. Como que siempre te van pero pidiendo. Aquí, nada. Lo peor de todo, que hemos podido entrar con un maletón. 32. ¿Sí? Eso es que estaba comentando que hemos podido entrar con un maletón y ni siquiera han mirado si llevamos una maleta grande, pequeña. Normalmente cuando reservas estos vuelos sin equipaje, tú solo tienes que llevar una mochilita. Correcto, y mochila en teoría que quepa. En los asientos. No asientos, ellos tienen como un probador, ¿no? Ya. Donde tú quepas. Pero ahora mismo hemos podido coger un montón de cosas realmente. Y nadie... Sí, porque si tu maleta no está correcta, normalmente ahí es donde tienen el derecho de hacerte el cargo como te tal. Tienes cobran un que X. pagarte. Pero ya después que tú pasas desde ese punto, ya en teoría has pasado tranquilamente. Así que mi consejo, volar con Norwegian línea, porque la verdad Sí. que es súper fácil. Miren, esta es la pista que está acá. Justo nos estamos juntando en este avión, que es el que nos va a llevar a un destino que le vamos a revelar en los próximos capítulos. Así que Slåsser man bort på fasta sätarbete. Sørg for at damene er nede, alltid skjermen er åpne. Vær vennlig på å sette bagasjen, ikke blokkere midtgangen eller nødutgangen. el vuelo está siendo súper rápido, dando información ahora. Sí, el vuelo tardó alrededor de, ahora os digo, 40 minutos volar, 40 minutos. Primera vez que salgo del avión y encuentro ya escaleras mecánicas para subir. Entonces es un dato nuevo que... Es para que andes poco. Un dato nuevo que nos encontramos hoy. Primera vez, ¿eh? Primera vez que pasa esto, saliendo Bueno, del avión. Y lo más importante que ahora nosotros venimos a un nuevo destino, así que os esperan cosas interesantes. Vamos a visitar varios países, no lo perdéis siguientes capítulos y Sí, y cuidado, y este video fue como una especie de introducción a todos estos episodios que vienen. Queríamos mostrarle un poco cómo es el aeropuerto y cómo funciona y qué es lo que venimos estando haciendo, ¿no? Cuando llegamos al aeropuerto de Trondheim y todo esto. La gente está corriendo como loca, no sé por qué, no sé si es el tren que los va a dejar. Es porque ahora es, creo que Polaroid, mira. Sí. Publicidad de la mujer, ahora viene pronto, no sé si es de sobre cáncer, algo así. El día del cáncer parece, ¿no? No les hemos revelado dónde estamos porque no queremos de momento hacer spoiler a los episodios que vienen. Así que vamos a despedir. Suscríbanse, recordar siempre darle ese me gusta y cualquier comentario que tengan siempre déjenlo en los comentarios que como siempre decimos con gusto vamos a responderles y nos vemos en unos días más con un video nuevo. Para acá. Chao, chao.